en los países de Centroamérica, los océanos, los ríos, los lagos que se encuentran en Centroamérica. Muy bien. En la hidrografía de Centroamérica, el 71% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua. Como les decía, ¿verdad? En clases anteriores, hay más agua que tierra sobre la superficie. Estamos hablando sobre la superficie de la Tierra. Páginas 92 y 93. Tiene el 71% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. Este recurso es esencial para la supervivencia de los seres humanos. Cuando hablamos de esencial, ¿qué es importante para la vida de los seres humanos? Todos los seres vivos, y es necesario proteger esas fuentes de agua, proteger la hidrografía. Se debe evitar más que todo la contaminación de los ríos, los lagos y las costas. ¿Por qué? Porque son las que están en el continente, ya que son una valiosa fuente de agua. Los ríos y los lagos que son de agua dulce nos proporcionan ahí a nosotros agua para tomar, para que tengamos en nuestras casas, para ir a bañar. Y también, ¿verdad? Hay peces que nosotros podemos consumir dentro de esos recursos. Y las fuentes se contaminan cuando las personas tiran desechos líquidos o sólidos al agua y se queda inutilizable. Fíjense que antes de que hubiera la pandemia del coronavirus, había una gran contaminación en lo que eran los ríos, los lagos y el mar. Por ejemplo, yo estuve viendo algunas noticias acerca de la parte que corresponde al río Motagua, que se encuentra entre línea divisoria entre Guatemala y Honduras. Pues estuve viendo unos videos donde se ve que las personas de Guatemala tiran toda la basura al río Motagua, porque esa basura, de lógica, no va para donde ellos, sino que se viene a dar a donde desemboca el río Motagua, que es en el océano Atlántico. Entonces, el agua, al llegar al mar, se regaba ahí en lo que era Poromoa. Por ahí casi todo se encontraba repleta de basura, no se podía bañar en esos lados, estaba bien contaminada. Entonces, eso hace, ¿verdad?, que el agua que está en el mar, en el río y en los lagos quede inutilizable, o sea, no se puede utilizar. Y ustedes han visto videos de cuántos animales que existen en el mar han muerto porque han quedado atrapados por restos de plástico. ¿Qué podemos hacer nosotros para conservar el agua? Pues arriba está la respuesta. Quiere decir, ¿verdad?, no echando contaminantes a las aguas, no tirando basura, no tirando desechos sólidos al agua, porque esto nos va a contaminar. Ahora, ya hablando de lo que es la hidrografía centroamericana, contiene elementos de mucha importancia como lagos, lagunas y ríos. Los ríos se dividen en dos vertientes. Cuando hablamos de vertiente, quiere decir vertir, donde los ríos van a vertir sus aguas. Y está la vertiente del océano Atlántico y la del océano Pacífico. Hacia ahí, todos los ríos nacen en las montañas y van a dar al mar, pues a desembocar. Y las dos vertientes más importantes donde van a dar los ríos de Centroamérica son el océano Atlántico y el océano Pacífico. Las vertientes del océano Atlántico hay una característica: son más caudalosos y ríos. Cuando hablamos de caudalosos, estamos diciendo que tienen bastante cantidad de agua. O sea, caudal quiere decir cantidad de agua. Son bastante caudalosos. Y está también que son largos. Por ejemplo, nosotros tenemos los dos famosos ríos, el Chamelecón y el Ulúa. Son caudalosos porque en cuencas abunda cantidad de agua. Estos son los que se desbordan cuando llueve porque tienen bastante caudal y son largos. Imagínense ustedes que el río Ulúa atraviesa todo el valle, nace desde Santa Bárbara y viene a dar al Atlántico. Atraviesa todo el valle de Sula y atraviesa varios departamentos de Honduras. Por el contrario, los ríos los que van a desembocar al Océano Pacífico
Son cortos y menos caudalosos. O sea, no tienen mucha, no son muy largos y tampoco tienen mucha agua. Entonces, les decía dos vertientes, o sea, dos lugares donde van a vertir sus aguas los ríos, el Atlántico y el Pacífico. Y los más caudalosos son los del río, son los que desembocan en el océano Atlántico y los más largos. Y los más cortos y menos caudalosos son los que desembocan en el océano Pacífico. Aquí vamos a ver, a continuación tenemos un mapa, el mapa hidrográfico de Centroamérica. Ustedes lo pueden ver en su libro y lo pueden ver también aquí en la pantalla. Ahí tenemos nosotros el mapa que corresponde a Centroamérica. Ustedes pueden ver lo que está en color café, perdón, como rosadito, eso pertenece a los vertientes del Océano Pacífico. Y los otros son los que están pertenecientes a la vertiente del Mar Caribe. Ahí tenemos una gran cantidad de ríos que nosotros podemos ver. Por ejemplo, los que están en el Pacífico. Tenemos el Suchiate, el Tlapa, Somalá. Está también, hay un montón de nombres un poco raros. Está el Somalá, el Nahuanciate, Madre Vieja, Coyolate, Paz, Los Esclavos, Uboa, Lempa, San Miguel y está también el Huascorán. Fíjense que podemos notar ahí, si ustedes ven el río número 14, el 15 y el 16, ahí en el mapa, pueden notar que esos ríos corresponden a Honduras. Esos ríos pertenecen a Honduras y tenemos el río, el Huascorán. El Huascorán sirve de línea divisoria entre Honduras y El Salvador. Luego tenemos el río Huascorán, es el número 14. Vamos a ver desde el número 14, ahí. Y luego también tenemos el río Nacaome, que también se encuentra en Honduras. El Choluteca, también está en Honduras. Está el río Negro, que pertenece a Honduras, Tinto Negro. Y ese río, ustedes pueden observar que desemboca en el Golfo de Fonseca. Esos desembocan en el Océano Pacífico, pero en el Golfo de Fonseca. Tenemos el León, el Tempesquique, el Bebedero, el Grande de los Tárcoles, Grande de Pirris, Grande de Terravia, el Chico, el Santa María, el Bellano, el Tuira. Y el río Usumacinta, que pertenece a México. Está entre México y Guatemala. Sirve del río, de línea divisoria entre México y Guatemala. Bueno, esos son en sí, ¿verdad? Todos esos ríos están a lo largo de la costa, desembocan a lo largo de la costa del Océano Pacífico. Luego tenemos otra cantidad de ríos. Ahí aproximadamente tenemos 28 ríos, que ustedes pueden ver los números ahí. Unos pertenecen a Guatemala, otros pertenecen a El Salvador, otros a Honduras, otros a Nicaragua, Costa Rica y a Panamá. Luego tenemos otra cantidad de ríos que pertenecen a la vertiente del Atlántico. Dentro de la vertiente del Atlántico son los que van a depositar sus aguas Bueno, podríamos ver nosotros que los ríos, hay más cantidad de ríos en la vertiente del Atlántico que del Pacífico. Ahí tenemos los ríos que pertenecen a la vertiente del océano Atlántico. Ahí tenemos nosotros el río Hondo, el Belice, el Sartú, el río Dulce, el río Motagua, que es un río que pertenece está entre Honduras y El Salvador. Es lo que les digo, ¿verdad? Que ahí en ese río, el río Motagua, que es el número 34,
ustedes pueden observar lo que está entre Honduras y Guatemala. Ahí es donde la gente bota la basura y viene a dar a lo que es el Golfo de Honduras. Entonces, el Golfo de Honduras se encuentra entre Guatemala, Belice y Honduras. Entonces, ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Que ese río divide esos dos países. Luego tenemos también el río Chamelecón, el Ulúa, que son ríos que pertenecen a Honduras. Está también el río Dulce, el río Dulce, el río Aguán, el río Tinto Negro, está el río Patuca, tenemos el río Coco Segovia, el río Coco Segovia, y tenemos el Guaguá, el Pizapolca, el Grande de Matagalpa, el río Escondido, el río Maíz, el río San Juan, el río Chiripo, Tortuguero, Reventazón, Estrella, Socaola, Changunola, el río Galoveroba, y el Indio, el Tilitapa. Esos son los ríos. Y luego tenemos los lagos más importantes que se encuentran en el Petén Itzá, que se encuentra en Guatemala. Está el Izabal, en el Atitlán, el Huija, está el lago Coatepeque, el Ilopango, el Chopa, el Managua, el Nicaragua, el Arenal, y ahí no aparece, ¿verdad?, el lago que nosotros tenemos aquí en Honduras, que es el lago Yohoa, el único lago que Honduras tiene, que es el lago de Yohoa. Y también, ¿verdad?, los lagos más grandes que se encuentran en Centroamérica se encuentran en Nicaragua, que es el lago Managua y el lago Nicaragua. Ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Ah, sí, se aparece el Yohoa, ya lo vi. El lago Managua y Nicaragua, que se encuentra, ustedes pueden ver, está al lado del Pacífico, y ahí, ¿verdad?, nosotros podemos ver nosotros, ¿verdad?, que son grandes. Uno de esos lagos se dice que andan tiburones en esos lagos de Nicaragua, porque son bien grandes. Posiblemente tienen alguna conexión subterránea con el mar, y por eso, ¿verdad?, se dice, ¿verdad?, que esos lagos, pues se encuentran tiburones en esa área de esos lagos que están en Nicaragua. Bueno, eso es lo que nosotros podemos decir, ¿verdad?, de la cantidad de ríos. Niños, hay más ríos, ¿verdad? Lo que pasa es que esos son los más destacados que nosotros podemos mencionar, pero son los más grandes que tiene cada país. Pero sí hay ríos pequeños. Por ejemplo, aquí en Honduras hay cantidad de ríos, aparte de los que aparecen ahí. Entonces, muchas poblaciones de Centroamérica se ubican cerca de los ríos. Una de las características que se ha hablado de la historia es que las grandes civilizaciones siempre se ubicaron a orillas de los ríos. ¿Por qué se ubican a los ríos de los ríos? Porque la gente busca donde hay agua. Por eso muchas poblaciones de Centroamérica también se fueron a ubicar cerca de un río. Algunos ríos tienen gran importancia política porque sirven de línea divisoria entre países. Por ejemplo, yo les decía que teníamos el río, el río Motagua. Otros se usan para transporte porque tienen bastante caudal y son anchos. El comercio, para la comunicación. Otros ríos para la generación de energía eléctrica y otros para atraer turistas. Ahora bien, para el transporte les decía yo, eso lo pueden subrayar, la importancia política, frontera entre países, para transporte, para comercio, para comunicación, para la generación de energía eléctrica y para atraer a los turistas. Ahora bien, vamos a hablar un poco por qué es importante para políticamente, porque sirve de línea divisoria entre los dos países, ¿verdad? Me imagino que en algunos países comparten el río, mitad del río para un país y mitad del río para otro. Y en otras ocasiones, pues, se lo dan definitivamente, ¿verdad?, al país. Por ejemplo, el río Motagua, una parte de su recorrido pertenece a Guatemala, pero luego la otra parte que entra a Honduras ya es de Honduras. Y
Para el transporte y para el comercio es porque, pues les digo, algunos ríos tienen bastante caudal y lo utilizan para transportar mercaderías, para comerciar con ellos. Para la comunicación, porque a través de los ríos las personas se trasladan de un lugar a otro, transporte. Y luego la generación de energía eléctrica. Fíjense que uno de los ríos que ha generado bastante energía, ha servido para que nosotros tengamos energía eléctrica en Honduras, es el río Lindo, que no aparece ahí, pero es un río que es muy importante. El río, una prolongación del río Choluteca, del río también, un río que de Lulúa y luego se ramifica en otra parte, se llama Umuya, que también pertenece está en el departamento, entra al departamento de Cortés. Esos ríos han sido muy importantes porque a través de ellos las personas los han utilizado como fuente de energía. Yo no sé quiénes de ustedes han ido por ese lado de Cañaveral. Hace mucho tiempo, allí había un río que generaba bastante energía, río Lindo. Resulta que ese río, pues se iba secando, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que utilizar parte del agua de Ojoa. Yo cuando yo era niña, así como ustedes, yo tuve la oportunidad de viajar a Tegucigalpa, pequeña. Yo recuerdo que cuando uno viajaba por la carretera, a la orilla de la carretera, estaba el lago de Yohoa. O sea que las aguas del lago de Yohoa estaban a orilla de la carretera. Y uno podía ir, solo se bajaba del carro y uno podía tocar el lago, porque estaba a la orilla de la carretera. Pero pasaron los años y poco a poco el lago se fue secando. Hay muchas teorías acerca de por qué el lago de Yohoa se fue secando. Unas dicen, ¿verdad?, que porque el lago de Yohoa se formó en el cráter de un volcán. Es una teoría. Ustedes saben, teoría, mientras no se compruebe, sigue siendo teoría. Otra es, la que yo más creo, ¿verdad?, es que posiblemente, ¿verdad?, cuando se formó el proyecto hidroeléctrico de Cañaveral, se le sacó algunos ríos que iban a dar al lago de Yohoa, y parte de esos lagos, del agua del lago de Yohoa, fue a formar parte del proyecto hidroeléctrico, y por eso se tuvo que ir secando el lago. Y ustedes pueden ver que hay gran cantidad de terreno ya no está con agua, porque el lago se va haciendo más pequeño cada día. Entonces, por eso es importante, dicen, los ríos, porque nos ayudan a la generación de energía eléctrica. Muchos ríos en todo el mundo producen energía eléctrica. Y otros, pues, porque sirven para atraer a los turistas. Por ejemplo, en el río Lindo, ustedes pueden ver, hay un montón. Yo no sé quiénes han tenido la oportunidad de ir por ahí. Ahí se encuentra la famosa catarata de Pulapanzá, que uno al ir ahí es bonito, ¿verdad? Porque atrae a los turistas, porque es un lugar muy bonito. Está un lugar que yo lo conocí, ¿verdad? Cuando ya tiempo fuimos a vez a un retiro con los maestros de la Pablo Mense, y me acuerdo que un compañero que daba artes industriales nos llevó ahí, dice, ¿quieren conocer el nacimiento? Y nos llevó a ese lugar donde ahora está muy bonito, lo han arreglado y es un sitio turístico. Pero en ese tiempo era en la montaña. Nosotros nos bajamos del bus y caminamos una parte a pie hasta llegar al nacimiento. Y ahí se miraba cómo el agua salía y formaba el río. Es bien lindo ver un nacimiento de un río. Comienza con una pequeña poza y luego se va extendiendo hasta formar los caudales que tiene. Así comienza el río Chamelecón y el río Lúa, que son tan grandes, con una pequeña pocita, y así se van formando. Entonces, esos lugares la gente los ha explotado, ha arreglado, ha hecho piscinas que se llenan con el agua natural de los ríos, le ha puesto lugares donde la gente puede comer, entonces ya se vuelve un atractivo turista. Ahora hablando de los ríos que sirven de frontera, les estaba diciendo yo, ¿verdad?, que el río Motagua divide a Honduras de Guatemala. Luego tenemos el río Coco o Segovia, que está en la frontera entre Honduras y Nicaragua. Y el río San Juan, que sirve también de línea divisoria entre Nicaragua y Costa Rica. Hay un río, ¿verdad?,
que no pertenece a Centroamérica, pero que sí es muy famoso. Es el río donde cruzan los ilegales, el Río Grande, que los ilegales cruzan de México a Estados Unidos. Entonces, lo mismo pasa aquí, ¿verdad? Nosotros también tenemos ríos en los cuales tenemos que atravesarlos para poder ir de un país a otro. Entonces, tenemos el río San Juan y el río que separa a Nicaragua de Costa Rica. También tenemos los lagos más importantes. Esto yo quiero que lo subrayen ustedes porque esto sí me lo van a escribir en su cuaderno. Me van a escribir los ríos más importantes. Va a haber una tarea para ustedes donde ustedes me van a tener que escribir 5 ríos de Centroamérica y me le van a escribir a la par a qué país pertenece, ¿verdad? ¿A qué país pertenece ese río? Si pertenece a Honduras, si pertenece a Guatemala, si pertenece a El Salvador o cualquier país de Centroamérica. Y tenemos los lagos más importantes, que son el Cocibolca, que se encuentra en Nicaragua, el Aguatitlán en Guatemala, son grandes. El Managua, en Guatemala está el Managua, en Nicaragua y el lago de Yohoa en Honduras. Ahí dice el Cocibolca en Nicaragua, el Atitlán en Guatemala, el Managua en Nicaragua y el lago de Yohoa en Honduras. Estos son los lagos más importantes que tiene cada país. Ya les decía, ¿verdad? El lago Atitlán, el lago de Yohoa y el Cocibolca pues no son tan grandes como el Managua, que son grandísimos. Y tenemos, ¿verdad?, los ríos de mayor extensión. El río de mayor, o sea, los más largos, o sea, los que recorren más lugares de cada país, está el río Usumacinta, que es el de mayor extensión en agua, es largo. Está ubicado entre México y Guatemala, sirve de línea divisoria entre México y Guatemala. Luego tenemos el otro río grande, que es el Coco Segovia. Este Coco Segovia está entre Honduras y Nicaragua. Y el Motagua, que está entre Honduras, entre Guatemala y Honduras. Esos son los ríos, ¿verdad?, que sirven también de línea divisoria entre esos países y tienen gran extensión. En Honduras, les digo, tenemos pues el río Ulúa y el río Chamelecón, que son los ríos más grandes que tenemos en Honduras. Y también, ¿verdad?, está el río Coco Segovia, que está también ahí, ¿verdad? Luego, vamos a hacer unos pequeños ejercicios que tenemos ahí. Dice, completa la tabla según corresponda. Ahí dice, vamos a ver, ¿qué ríos pertenecen a la vertiente del Pacífico? O sea, los que van a desembocar en el Pacífico. Vamos a ver, ¿cuál será? Vamos a colocar primero los que van a desembocar en el Pacífico. Ustedes pueden ver su libro, y la página donde está la página 92, y ahí pueden ver cuáles son los del Pacífico. Vamos a ver, en primer lugar, tenemos el río Negro. El río Negro, ahí escriban los de la vertiente del Pacífico. El río Negro, está el río San Miguel, el río Choluteca y el río Bayana. Eso lo van a escribir en el primer cuadro. Negro, San Miguel, Choluteca y Bayano. Vamos a ver 2 minutos para que lo escriban. Río Negro, San Miguel, Choluteca y Bayano. ¿Ya? Pueden irlos marcando y después los escriben. Pueden irlos marcando, en la parte de arriba los tienen. Está el río Negro, el río San Miguel, el río Choluteca, márquenlo para que después lo escriban. El río Bayano. Tenemos 4. Ahora, los demás los van a ubicar, no los voy a marcar porque ustedes ya saben cuáles están. Esos van a ser de la vertiente del Atlántico. El río Motagua, el río San Juan, el Escondido, y el río Coco Segovia, que no los vamos a marcar porque esos pertenecen, ¿verdad?, a los que quedan son de la vertiente del Atlántico. Después ustedes los escriben.
Ahora dice, ya nos Sí. queda poco tiempo, ¿sí? El río Motagua es del Pacífico. No, el Motagua es del Atlántico. Los que no están marcados, solo está el Negro, el San Miguel, Choluteca y Bayano, que son del Pacífico. Los demás son del Atlántico. Ahora en la actividad número 2, que ya queda poco tiempo, aprovechémosla. La actividad número 2 dice, una el lago con el país que pertenece. El lago de Yohoa, ¿a qué país pertenece? Honduras. A Honduras. Muy bien, ustedes márquenlo. El lago Managua, Nicaragua. Nicaragua. ¿Y el lago Atitlán? Guatemala. Guatemala. Muy bien. Ustedes los van a marcar y Ya vas a terminar. no se les olvide, no se les olvide Yo colocar terminé todo. los ríos allá. todo. Bueno, ya. Ahora tenemos todavía tenemos unos 10 minutitos, ¿verdad?